Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia materna certificada internacionalmente, IBCLC, y fundadora del portal Crianza Natural. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Enriqueta Barranco, que es una profesora e investigadora de la Universidad de Granada en el tema de obstetricia y ginecología. Hola, Enriqueta. Hola, buenos días. También tenemos a Edurne Estevez, nuestra colaboradora habitual. Hola, Edurne. Hola. Muchas gracias, Enriqueta, por acceder a esta entrevista. Ya hace un tiempo que estuvimos hablando acerca de la investigación referente a la sangre menstrual, pero antes de ponernos a hablar sobre estos temas, me gustaría si nos pudieras contar cómo llegaste a ser investigadora y profesora sobre estos temas tan interesantes. En relación a este tema, pues tengo que deciros que mi carrera es muy larga, que llevo muchísimos años ejerciendo la profesión. Desde siempre, desde que comencé mis estudios de medicina, tuve la idea de que tenía que ser buena médica, que tenía que ser ginecóloga. Siempre pensé que la ginecología era mi pasión. Y bueno, a lo largo de mi dilatada vida profesional, lo que he tratado ha sido siempre de trabajar lo mejor posible en favor de la salud de las mujeres. Cuando yo comencé a trabajar, no se hablaba de salud de las mujeres eran casi algo sobre lo que se ejercían acciones médicas sin tener en cuenta su opinión, a las que se le vendían productos de todo tipo, les beneficiaran o no. En fin, había ahí pues una bolsa de pobreza del conocimiento que a mí pues me tenía muy desilusionada, a pesar de que había comenzado mi carrera muy contenta y con mucho ánimo. Llegó un momento en el que, por razones diversas, tuve que frenar mi actividad hospitalaria, y en ese momento fue en el que me lancé a la búsqueda de otro tipo de alternativas que fueran más saludables y que me fueran más satisfactorias en el ejercicio de la profesión. Ahí fue donde me encontré con el Movimiento por la Salud de las Mujeres, con las publicaciones del libro del Colectivo de Salud de las Mujeres de Boston, que me abrieron un panorama para mí insólito en aquel tiempo. Eran los años 70 y algo, y nunca había pensado que mujeres en otras latitudes se estuvieran planteando las mismas dudas y estuvieran replanteando el tema de la salud como algo, como un derecho, pero también como algo en el que las mujeres, simplemente por ser mujeres, tenían mucho que contar. Así es que ahí se inició mi recorrido, a través del cual pues, he tenido momentos buenos, he tenido momentos regulares y también momentos malos, indudablemente. Pero afortunadamente, y bueno, derivado de esa búsqueda de otro tipo de alternativas, tuve la suerte de ser legataria, de modo simbólico, pero legataria, de una importante herencia de un profesor español que murió en París. Bueno, no murió en París, pero que trabajó en el exilio en París, porque había sido republicano, en fin, había pertenecido a las Juventudes Socialistas, era de aquí, de Andalucía. Y bueno, desde el momento en el que recibí ese legado, que fue un legado considerable, hace ya también bastante años, pues tuve como objetivo dedicarlo a promover temas de salud de las mujeres. Y ahí es el momento en el que me encuentro. Tenemos una entrevista tuya sobre un estudio que hiciste sobre la sangre menstrual. ¿Nos podrías recordar brevemente en qué consistía, por favor? Pues sí, aplicando los fondos donados por el doctor don Antonio Chamorro, planteamos una investigación en la cual lo que tratábamos era de determinar si había productos fruto de la contaminación medioambiental en la sangre menstrual, si había sustancias químicas que se pudieran demostrar y que tuvieran de alguna manera efectos estrogénicos sobre el endometrio.
Y ahí fue donde surgió una idea que después se desarrolló, que fue solicitar menstruaciones de mujeres de todo el territorio español, voluntarias, que donaran la menstruación de un mes para poder someterla a análisis y determinar qué había en ella. ¿Cuántas voluntarias participaron? Finalmente reunimos válidas para su investigación y también publicación de resultados a 57 mujeres. Muchas. Y debe haber sido muy complicado, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos para sacar la investigación adelante? Los principales obstáculos fueron los económicos. Primero, porque los fondos de don Antonio Chamorro se gestionan a través de un consejo de cátedra, y el consejo de cátedra inicialmente vio con bastante desconfianza mi proyecto. Mi proyecto, que no era solo mío, yo no soy química, no soy bioquímica, soy médica, y necesitaba la colaboración de profesionales de esas áreas que pudieran efectuar los análisis, en fin, incluso publicar los resultados. Pero en fin, cuando, gracias a mi capacidad de persuasión, pude convencer al consejo de cátedra de que el proyecto era interesante, pues ya se cedieron los fondos y la investigación sigue en marcha. ¿Y qué conclusiones habéis llegado? Bueno, una de las primeras conclusiones, y sobre todo la más relevante, es que era la primera vez, y eso además lo hemos podido determinar después, viendo el impacto que nuestras publicaciones han tenido, que era la primera vez que se investigaba la sangre menstrual, y además que se hacía como un producto contaminado y no como un producto contaminante, como es la tradición en toda la civilización judeo-islámica y cristiana, ¿no? Siempre se consideraba que la menstruación era un producto sucio. Entonces, demostrar que no solo no es un producto sucio, sino que además expresa las condiciones en las que el organismo de las mujeres desenvuelve su actividad, pues realmente ha sido una auténtica primicia. Y eso pues nos está llevando ahora, se está desarrollando una tesis de doctorado con el material que disponemos, y bueno, nos está llevando incluso a ver que si somos capaces de poner a punto una técnica fácil que a través de una muestra de sangre menstrual determine si las mujeres están con elevados niveles de contaminación de productos, sobre todo xenoestrogénicos, que son los que nos interesan, pues creo que va a ser todo un logro en el terreno de la investigación. ¿Y habéis tenido dificultades a la hora de publicar este estudio? Y si es así, ¿cuáles crees que son las razones? Porque al ser temas de mujeres hay veces que es más complicado, ¿no? ¿Piensas que hubiese sido diferente en el caso de presentar un estudio acerca de otro fluido diferente? Pues no, sorprendentemente no ha habido dificultades, porque la primera parte del estudio era absolutamente novedosa, no se había hecho antes nunca con estas técnicas y con este tipo de pretensiones, con los cuales se publicaron los resultados sin ningún tipo de dificultad, y han tenido un impacto considerable en el mundo científico. Se publicaron en una prestigiosa revista internacional de bioquímica. Tener en cuenta que era aplicar técnicas que ya se habían aplicado a otros productos orgánicos, como la leche materna, incluso la sangre periférica, pero aplicarlas y demostrar que era posible a la sangre menstrual. ¿Qué habéis encontrado? Bueno, en la sangre menstrual hemos encontrado, en algunos casos, elevados niveles de los 4 parabenos que habitualmente se encuentran en numerosos productos de la higiene y de la cosmética: el etil, el metil, el butil y el propilparabén. Los 4 están presentes en la mayoría, creo que en todas las muestras analizadas. Y después hemos encontrado 6 benzofenonas. Las benzofenonas, sabéis que son productos que se contienen fundamentalmente en los protectores solares. Así es que y que también tienen acción estrogénica. Entonces, el principal hallazgo ha sido este, en el que, asociado a las grandes dificultades que con las menstruaciones actualmente están teniendo las mujeres,
los problemas de sangrado menstrual abundante que en el momento muchas mujeres padecen, probablemente están relacionados con que no solo a nivel general actúan estas sustancias presentes en la sangre, sino que probablemente también pueden tener una acción local sobre el propio útero, sobre el propio endometrio, y hacer que algunas expresiones de patología, como esta que he comentado, del sangrado menstrual abundante, tengan que ver con esta contaminación. Y esto, me pregunto, ¿ocurre solo en la sangre menstrual o también en el resto de la sangre del cuerpo? Bueno, en la sangre del cuerpo hay también contaminantes. Evidentemente, cuando la sangre corporal, a través de la arteria uterina, pasa al útero, pasa al endometrio, pues es la misma sangre. La sangre menstrual no es independiente, ¿no? Sino que es una expresión de la circulación sanguínea. Entonces, obviamente, cuando hay contaminación en sangre periférica, esa contaminación también está presente en sangre menstrual. Pero aquí lo que interesa es, primero, el efecto local que esa sangre menstrual contaminada puede tener sobre el propio endometrio, el efecto que también puede tener sobre la predisposición o simplemente la inducción de enfermedades tan graves como puede ser la endometriosis. En fin, que es una manera de ver que ahí hay un medio ambiente que no está privilegiado, sino que está en los mismos niveles de contaminación que puede haber en el resto del organismo, y que a nivel local, en cuanto a la salud de las mujeres, esto tiene una grave repercusión. Has comentado de que tenéis hay algún estudiante de doctorado que está ampliando esta línea de trabajo. ¿Nos Sí. puedes contar un poco más? No, estamos ahora tratando de correlacionar, el trabajo va a salir publicado pronto, de correlacionar, por ejemplo, pues estos niveles de contaminación con la comida. Se ha visto que guarda relación con los hábitos alimentarios, con los hábitos higiénicos. Hay un caso concreto de una mujer que tenía unos niveles muy altos de metilparabén, y esta mujer se pintaba el pelo todas las semanas. En fin, que ahora esa tesis fundamentalmente versará sobre las repercusiones y también la relación que tiene este problema con la vida diaria. Porque me pregunto también que si no hay algún tipo de factor de confusión, en el sentido de que las voluntarias que hayan participado precisamente son las que están más involucradas por tener más problemas, pues lo que dices de endometriosis, relaciones dolorosas, etc. La selección de mujeres, se recibieron muchas más encuestas e incluso se recibieron más sangre. Pero las mujeres que reunían las condiciones para participar en el estudio fueron solo 57. O sea que se seleccionó, había unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Entonces, los criterios de inclusión fundamentalmente se trataba de mujeres ginecológicamente sin enfermedades, que no estuvieran tomando ningún tipo de productos hormonales, en fin, que había una serie o sea, se exigieron una serie de requisitos, primero para aceptar la participación, y luego se cribaron esos requisitos a la hora de seleccionar los casos. Uh-huh. Qué interesante. Nos gustaría también hablar sobre el tema del virus del papiloma humano. Tenemos entendido que es un tipo de virus de la familia del herpes que puede estar latente durante muchos años y no dar síntomas, pero ¿es así? No, el virus del papiloma humano es un virus con su propia familia, ¿eh? Y es una familia que son los papilomaviridae, ¿eh? O sea, es una familia propia, que es la familia de los papilomaviridae. Ese es el término científico con el que se conoce a la familia de los virus del papiloma. Y luego entre ellos hay diferentes serotipos con diferentes comportamientos, algunos más agresivos que otros o algunos que provoquen menos síntomas. Bueno, también es muy importante precisar que no hay serotipos realmente de virus del papiloma. Esto es importante,
sino que lo que hay es genotipos y subtipos, y que eso depende de su genoma, depende de la secuencia que el ADN tenga en el virus. O sea que no es correcto hablar de serotipo, no hay serotipos de virus del papiloma, lo que hay es genotipos. Hay que tener en cuenta que hay más de 100 tipos de virus del papiloma, y que en algunas publicaciones incluso en algún momento se apuntó hasta que podía haber 200. ¿Y el comportamiento de ellos es diferente entonces? Sí, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando yo he diferenciado que no hay serotipos, sino genotipos y subtipos, esto es importante porque lo que significa esta distinción es que algunos genotipos de virus del papiloma tienen una secuencia de ADN estrechamente idéntica a la de otros, con lo cual, aunque hasta el momento se reconoce que hay algunos genotipos que son más patógenos que otros, sin embargo, probablemente hay algunos parientes cercanos de estos que reconocemos como patógenos que también lo son. Por eso hay ahí a veces pues un poco de confusión, porque dicen, bueno, el virus 31 se parece al 58, y alguien puede decir, bueno, ¿esto por qué? Pues eso es por esa estrecha relación que puede tener su ADN, el ADN de uno con el otro. Hay tipos que se reconocen que pueden ser de alto riesgo y tipos que se reconoce que pueden ser de bajo riesgo. Alto riesgo significa que puede ser más posible que a la larga produzcan infecciones graves en las células del cuello del útero y también de otras estructuras. Y de bajo riesgo, pues en general se reconoce a familias de virus que tienen menos riesgo de producir lesiones, aunque se asienten en las células del cuello del útero o en las de otras estructuras. Vimos un vídeo de Psychowoman en YouTube donde te hacía una entrevista y comentas que el 80% de las mujeres menores de 25 años están contagiadas. El contagio es siempre por vía sexual, ¿verdad? Porque también decías que las mayores de 25 años tenían solamente una incidencia del 30%. Entonces, ¿se sabe cómo el 50% de las jóvenes elimina el virus o es posible que no se haya detectado y esté latente y no se haya visto? Bueno, como cualquier infección que las personas podemos contraer, bien por virus o bien por bacterias, nuestro organismo, genera anticuerpos contra ellos, contra los virus o contra las bacterias. Y en la mayoría de las ocasiones logra eliminar la infección de las células en las que se ha instalado. Entonces, solo en los casos en los que las defensas del organismo pueden tener menos capacidad de luchar contra la infección, es cuando ésta se manifiesta. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque estar infectada por el virus del papiloma no significa necesariamente que vayas a desarrollar alguna lesión grave en el cuello del útero o en otro órgano de nuestro cuerpo. Y sabemos, pues bueno, fundamentalmente por las conductas sexuales, por las prácticas sexuales, que antes de los 25 años, si determinamos el virus del papiloma, efectivamente el 80% de las mujeres lo van a tener en su cuerpo, pero que pasados los 25 años, pues sus anticuerpos, sus defensas, lo habrán eliminado y solo habrá un porcentaje, un 50% más bajo, de mujeres que efectivamente lo sigan presentando. El contagio es siempre por vía sexual entonces, ¿verdad? Hasta el momento se reconoce el único contagio, el de la vía sexual. Aunque en algunas publicaciones, y además, en fin, no está en medicina y en la ciencia, no suele estar todo tan claro, que no deje lugar a dudas. Entonces, algunas publicaciones han apuntado que los virus del papiloma son tan ubicuos, están en tantos lugares y en fin, y producen tan pocos problemas en general, que tendría que haber otros factores u otros agentes hasta el momento desconocidos. Así es que en el momento actual se reconoce y se afirma
que solo es la vía sexual, la vía de transmisión, pero bueno, tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que yo cuando era niña, y algunas de vosotras probablemente también, habéis tenido verrugas en las manos. Las verrugas en las manos son virus del papiloma también. Sí. Y no nos ha pasado nada, se han caído o nos las han quemado, o en el peor de los casos nos las han cortado los dermatólogos, como fue mi caso. Así es que hasta el momento se piensa que es así, y bueno, no tengo yo una publicación que pueda demostrar, que intente demostrar lo contrario. Pero sí que suena por ahí que probablemente haya otra causa. Entonces, lo que dices de las verrugas sería otro sí. tipo de virus que es más benigno, digamos, no es tan maligno como el que causa cáncer. Otro genotipo de virus es el de las verrugas no genitales, sino el de la verruga común. La verruga que nos sale en los dedos, que nos sale, no sé, en alguna herida. A mí me salió una vez una verruga en una herida quirúrgica en la mano. En fin, esos son también virus del papiloma. Porque hace unos años salió en todos los medios que Michael Douglas tenía un cáncer de garganta, creo que era, debido también a un papiloma. Sí. Se reconoce que algunos virus del papiloma, y sobre todo también en personas que pueden tener menos capacidad de defenderse, pueden ocasionar lesiones en la garganta, pueden ocasionar cáncer de garganta, cáncer de laringe y cáncer de esófago. Y otros genotipos también pueden ocasionar cáncer de recto. ¿Y la protección durante el acto sexual puede evitar el contagio? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Bueno, protección al 100% nunca hay para nada. Claro. Eso hay que tenerlo claro, porque protección al 100% no hay para nada. Pero en las mujeres que no estén contagiadas, seguramente si se protegen o bien con preservativo interno, como es el antiguamente conocido como preservativo femenino, o si es con preservativo externo, tradicionalmente conocido como condón o preservativo masculino, el riesgo de infección es mucho más bajo. En los casos de mujeres infectadas, desde el año 1970 se sabe que la evolución de las lesiones del cuello del útero era más favorable cuando se evitaba el contacto del semen con el cuello. Y se recomendaba, y se sigue recomendando, quizás poco, que se utilizara el diafragma para proteger el roce del pene contra el cuello del útero, y también para proteger que el contacto del semen, al parecer, empeoraba las lesiones. Eso ya lo demostraron en el año 1970. Y aunque se le da poca difusión a esta línea de protección, pero a mí me parece sumamente importante. Las mujeres no deben descuidarla. Sí que es cierto que lo del diafragma parece que ha caído como en desuso y que no se recomienda mucho, pero igual podría ser una opción interesante, ¿no? No se recomienda por desconocimiento, porque actualmente hay en el mercado unos diafragmas que no se parecen en nada al antiguo diafragma. Hay un diafragma que es el kayak, que es hasta bonito de ver, porque está hecho de silicona, es de color magenta, clarito, es fácil de poner, fácil de quitar, no hay que medirlo, sirve para todas las mujeres. Y lo que pasa es que mucha gente lo desconoce. No solo lo desconocen las mujeres, sino que también los y las profesionales que las aconsejan lo desconocen. Sí, porque parece como que no se tiene en cuenta, sí. Sí. Yo, por ejemplo, pues las mujeres que me lo piden, le digo que lo pidan por internet, lo compran, está disponible, no es caro, tiene una barrera adicional, que es el espermicida, que es también un espermicida biológico, con lo cual se evitan los riesgos de los espermicidas químicos, surfactantes, en fin, que hay opciones, hay posibilidades de protegerse. ¿Otra de las vías de transmisión podría ser el parto? Sí, tradicionalmente se reconoce que
los niños y las niñas nacidos de madres con algunos serotipos de virus del papiloma, también hace mucho tiempo, no es nada reciente, pueden presentar una enfermedad benigna que se llama papilomatosis respiratoria. Cura espontáneamente y bueno, es la secuela que se reconoce más frecuente. A diferencia de otras infecciones como es la del herpes, que puede producir encefalitis, el contagio por el virus del papiloma, al menos hasta que se sepa, solo es de una enfermedad que se conoce como papilomatosis respiratoria. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de tenerlo? Porque suponemos que depende de cuál de ellos es y el estilo de vida de la mujer, pues la genética, alimentación, estrés, microbioma, hábitos de higiene, etcétera, ¿no? Bueno, en la actualidad sabemos que el índice de contagio del VPH es extremadamente frecuente, pero al parecer, según algunas investigaciones, hay otros factores que predisponen a que se haga más activo en el organismo y se piensa que el uso de anticonceptivos hormonales, el tabaquismo y fundamentalmente las prácticas sexuales no protegidas, pues hacen que el virus se convierta en más agresivo. ¿Qué nivel de validez tienen las citologías? Una citología bien realizada, es altamente sensible para la detección de las lesiones del cuello del útero. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la toma no es adecuada, no es correcta, por ejemplo, o bien la lectura al microscopio, la persona que la hace puede tener algunas deficiencias. Esto ha pasado recientemente en Irlanda, donde privatizaron el tema de la citología, pero salvadas estas precisiones, no se puede negar la validez de la citología, porque estas han sido las únicas que, siendo bien realizadas y de manera sistemática, han logrado que la incidencia del cáncer de cuello de útero, al menos en España, se reduzca de forma dramática, porque España es uno de los países con una proporción más baja de cáncer de cuello de útero. La citología no se puede descuidar bajo ningún concepto. ¿Cada cuándo se tiene que hacer? Porque en mi caso, por ejemplo, yo tuve cáncer de cuello de útero y solo unos meses antes me habían hecho una citología, con lo cual... No te la habían hecho bien. Ya, entonces... Ese es el problema. O sea, no es la citología, es quién te la hizo. De todas maneras... No se puede confiar citología a cualquiera. Bueno, me la hicieron en la Seguridad Social, pero de todas maneras, a ver si yo he entendido mal lo que es una citología, que es sacar una muestra y si allí hay alguna célula cancerígena por ahí flotando, pues entonces te lo detectan y si no la han pillado, pues no, o no es así. Mira, la técnica citológica está validada desde los años 30-40 del siglo XX. O sea, quiere decir que toda la tradición de prevención del cáncer de cuello de útero no se ha iniciado ahora, sino que se inició hace un siglo casi. Y el señor Papanicolau, que era un señor griego que trabajaba en la Universidad de Cornell, en Nueva York, fue el que puso a punto la técnica citológica que en la actualidad se sigue con ligeras variantes. Y incluye una toma adecuada, una fijación de la muestra adecuada y una lectura adecuada por parte de la técnica o del técnico que luego la pone al microscopio. Si la técnica es correcta, quiere decir que se hace un buen barrido del canal cervical, que es en donde la mayoría de las ocasiones está una parte del cuello del útero en la que se aloja el virus del papiloma, que se conoce como zona de transformación. Entonces, si el barrido es adecuado, la fijación es correcta y el técnico o la técnica lo leen bien, la citología es muy sensible. Es decir, que detecta con mucha frecuencia lesiones, pero no lesiones que te diga que tiene un cáncer, sino que lo que ve son células que por su forma, por cómo tienen su núcleo, por cómo están en el extendido citológico, son sospechosas
de corresponder a células neoplásicas. Y entonces, cuando la citología dice, ojo, este cuello no está bien, hay que investigarlo mejor. Y es cuando ya se hacen colposcopias, ya se hacen biopsias y se determina el tipo de tumor que hay, si lo hay, o el tipo de lesión que hay, si no es tumoral, francamente, sino pretumoral. Entonces, todo el mundo insiste en esto. Y vamos, todo el mundo técnico, en que la citología que falla es una citología mal procesada o mal tomada. El indicador entonces para saber si hay que hacer algo o no es que haya alguna lesión en el cuello de útero o verrugas vaginales y entonces se pone un tratamiento. No hay tratamiento para los virus. Vale, entonces sería simplemente observar o tener un mayor control, quizás. Si hay virus, primero hay que ver si hay lesiones. Si hay lesiones, esas lesiones se tienen que investigar. Si las lesiones se investigan y son lesiones menores, pues entonces se hace un seguimiento. Y si son lesiones mayores, se hace una biopsia. Y dependiendo del resultado de la biopsia, se extirpan las lesiones o se hace seguimiento. Seguimiento clínico, citológico y colposcópico. ¿Y cómo puede afectar la infección al futuro reproductivo de la mujer y también al del hombre? Bueno, el futuro reproductivo de la mujer infectada por el virus del papiloma, si no se somete a conizaciones y sobre todo a conizaciones amplias, en general no se ve francamente afectada. Pero existe mayor riesgo de partos prematuros, de partos muy, muy prematuros, en mujeres en las que se detectan lesiones graves y tienen que ser sometidas a conizaciones amplias. Y en los casos en los que se extirpa el útero, pues el futuro reproductivo se queda totalmente sesgado, evidentemente. Nos encantaría hablar sobre la vacuna. Parece que es muy cara, tiene además efectos secundarios, incluso ha habido algún fallecimiento y quizás no proteja del todo. Entonces, ¿por qué se continúa administrando? Nos vende a veces la película que va a evitar muchos casos de cáncer, pero parece que no está tan claro ni sus beneficios ni sus riesgos. Sí, el tema de la vacuna es un tema altamente controvertido, a pesar de que las controversias quieren obviarse. Hay una gran, no capacidad, sino afán de desvirtuar e incluso de minimizar los posibles riesgos que la vacuna tiene y los escasos beneficios. Porque hasta el momento se sabe que la vacunación contra el virus del papiloma no ha logrado evitar ni un solo cáncer de cuello de útero. Y los últimos estudios publicados, por ejemplo en Suecia, llaman la atención de que tratándose de un país en el que se ha vacunado a una gran masa de población, no solo no se ha logrado que disminuya la aparición de cáncer de cuello de útero, sino que esta incidencia se ha incrementado. Así es que hasta ahí podemos llegar. Y luego, en cuanto a minimizar los efectos secundarios, pues los efectos secundarios que actualmente se discuten y que siempre aparece alguna publicación alertando sobre ello, pues están ahí. No solo los casos iniciales que conocemos de las mujeres que tuvieron convulsiones o que tuvieron crisis de dolor crónico o que tuvieron cuadros de malestar general tras ser vacunadas, incluso algunos casos de muerte, sino que también, por ejemplo, hace 6 años se publicaron casos, estas publicaciones fueron en Israel, en las que mujeres que fueron vacunadas padecieron un proceso de insuficiencia ovárica que las dejaron en la menopausia, sin capacidad de retorno. También hay algunos casos descritos, es que las mujeres perdieron la menstruación después de haber sido vacunadas, aunque algunas recurriendo a técnicas cuidadosas consiguieron recuperarla.
También se ha publicado que hay mujeres que han tenido dificultades para quedar embarazadas tras haber sido vacunadas, ¿eh? Y en algunas publicaciones se alerta de que esta cifra no es despreciable, que hasta 2 millones de mujeres pueden estar teniendo dificultades a la hora de buscar embarazo tras haber sido vacunadas, ¿eh? Y lo que tenemos también, una laguna muy importante desde el punto de vista científico, es que hasta el momento en el Ministerio no se hacen registros ni de los efectos secundarios ni de las consecuencias estas que estoy comentando. Se desoye las demandas de la Asociación de Mujeres Víctimas de la vacuna del papiloma. En fin, que hay, pues bueno, casi como una especie de red que trata de ocultar lo que realmente está pasando con la vacunación del virus del papiloma. Porque tengo una pregunta un poco curiosa. A mí me interesa, me gusta mucho todo el tema de la microbioma y el holobioma en general, no solo bacterias y virus y hongos y protozoos y todo. Y pienso que, por lo que me comentaba un médico especialista, me decía de que con la vacuna están, entre comillas, la idea era protegerse no frente al centenario o 200 tipos de virus que comentabas antes, sino que, entre comillas, ¿no? Porque iba a decir te protege, pero por lo que estás diciendo no es así, sobre solo algunos tipos. Y entonces lo que me decía este especialista es que no se conoce los otros tipos, no se conoce la reacción de los otros tipos, con lo cual en una mujer que esté vacunada, esos otros tipos pueden ser mucho más virulentos y se puede detectar mucho más tarde para poder actuar, ¿no? Bueno, puede tener razón la persona que te ha informado desde varias perspectivas, ¿no? La primera alarma que surgió, y fue una alarma, pienso que muy fundada, es esta, el que si hay ahí un nicho ecológico con una determinada especie de virus, o sea, genotipos, para ser correctos, de virus, si se limpian significa, se intentan limpiar con el tema de vacunación, se deja el nicho abierto a la presencia de otros virus, de otros tipos de virus, otros genotipos, frente a los que no tenemos defensa vacunal, ¿no? Pero el tema de las vacunas se tiene que seguir también relativizando, que no cuestionando, porque claro, cuando se relativiza el tema vacuna, la gente siempre piensa que está hablando ante una persona, o que está escuchando a una persona antivacuna. No soy para nada antivacuna en el sentido en el que se puede traducir esto que estamos comentando, sino que soy una persona que desconfía de algunos tipos de vacunas, porque la razón está apareciendo ahora cuando se está vacunando a embarazadas a pesar de haber estado vacunadas, se proponen vacunas del sarampión a personas que probablemente se vacunaron en su infancia, etcétera. Quiere decir que en unos 50 o 60 años que llevamos de muchas vacunas, ahora estamos viendo que estas vacunas dejan resquicios, que no son tan eficaces como en principio se plantearon. Pues con esta vacuna tan novedosa y con tantos resquicios de entrada, pues no podemos ni más ni menos que tener dudas acerca del tema de la microbiota y acerca de la oportunidad que le vamos a dar a otros virus frente a los que no tenemos capacidad defensiva desde el exterior. Uh-huh. Si una mujer conoce, por ejemplo, que es, que ella es consciente de que está infectada, le ha salido en una citología que está infectada del virus del papiloma, su vida sexual... Perdón, la citología nunca te dice que está infectada del virus del papiloma, ¿vale? La citología solo te puede decir que las células que tiene delante el lector de la citología, que puede ser
un microscopio electrónico, o sea, un sistema informatizado, Ajá. las células pueden ser sospechosas de estar infectadas. Pero no se sabe al 100%. No, se puede saber si hay infección por tipos de alto riesgo haciendo una genotipación Ajá. de los virus, porque la citología solo te avisa de que las células están anómalas desde el punto de vista microscópico, no más. Ajá. Entonces no podemos ser quizá conscientes de si realmente estamos infectadas o no, ¿no? Porque la pregunta que te iba a hacer era si eres consciente de que estás infectada con el virus del papiloma, si deberíamos extremar precauciones o usar algún producto especial o hacer algo distinto. Bueno, tenemos que utilizar protecciones que hemos comentado al principio, sobre todo, pues primero para evitar que nuestra infección se transmita y segundo, pues para proteger nuestro sistema reproductor de otros agentes externos, porque tener un virus no significa no poder contagiarse de otro. Claro. Podemos tener el genotipo 16-18 y pasado mañana por el azar tener el 58. Vamos, por azar, en fin, por una práctica sexual que se pueda contagiar. Entonces, el tener un virus no te protege de tener otras infecciones o de ser reinfectada, como técnicamente se llama. Quiero decir que hay que ser consciente y que hay que protegerse, claro. No queda más remedio. Pero, en fin, desde el punto de vista médico, a pesar de que hay productos en el mercado que dicen que sirven para ayudar a prevenir la infección, no hay una evidencia que demuestre que son útiles. Claro, me refería quizás también pensando igual en parejas estables, ¿no? Que parece como que... Estable. Es un mito de las películas de Walt Disney. Ya, es cierto también, ¿eh? No existe la pareja estable. Y quien crea que tiene pareja estable tendrá infección por el virus del papiloma. Vale. ¿Y en el hombre qué efectos la pareja estable porque es la que más mata a mujeres. No solo la violencia contra las mujeres, sino este tipo de violencia que no aparece reconocido. Sí. ¿Y qué efectos puede tener la infección en un hombre? Habitualmente en el hombre tienen pocos efectos si no contraen, efectos así aparentes si no contraen el 6 o el 11 que le produce condiloma en el pene. Uh-huh. También pueden tener condiloma en la base del pene. Uh-huh. Si tienen condilomas genitales, los hombres lo pasan francamente mal, porque tarda mucho en curarse y a veces se les reproduce. También le salen condilomas en el surco balano prepucial. Y a veces hay lesiones mínimas que no se ven. Y hay una manera muy fácil de ver si un hombre con el que están manteniendo prácticas coitales, vaginales o rectales, tiene lesiones por el virus y ha echando vinagre en el pene. Porque con el vinagre, que no pasa nada, el ácido acético no pasa nada, se ponen de manifiesto las lesiones porque se tiñen de blanco. Uh-huh. Entonces, podemos creer que nuestra pareja es un adorable fiel que no tiene nada y podemos llevarnos una desagradable sorpresa ya encontrándonos lesiones blanquecinas en el surco balano prepucial, que ahí con frecuencia la hay, y en la base del pene. Luego después ya, pues hablando de lesiones mayores, en los hombres que mantienen relaciones con hombres, pues se sabe que aparecen lesiones en el recto. También en las mujeres aparecen condilomas rectales extraordinariamente penosos y difíciles de curar, pero en el hombre todavía no hay ninguna citología puesta a punto que pueda determinar si hay lesiones y qué tipo de porvenir van a tener esas lesiones. O sea, es una cosa bastante polimorfa, ¿no? Y luego, pues, en cuanto a la presencia de lesiones en la garganta, en la amígdala, o bien en el esófago o en la laringe, pues solo van a saberlo cuando presenten síntomas y acudan a un profesional. Volviendo un poquito al tema que hablábamos antes de la microbiota y todo esto, ¿tú crees que si le facilitamos la vida a las bacterias, virus y otros microorganismos que viven tanto en el sistema reproductor como en el resto del cuerpo, como decías, la garganta y tal, podríamos tener más posibilidades de evitar problemas futuros? Mira, yo siempre digo, y lo voy a volver a decir, que el sistema reproductor femenino ya tiene sus propios mecanismos de defensa
Y estos mecanismos de defensa los adquirimos las mujeres en el momento en el que nacemos. Nuestras madres nos amamantan después del parto, la primera vez, y cuando hacemos la primera defecación, ya entran en nuestra vagina los bacilos ácidos de Doverlén, que son los que nos van a proteger a lo largo de toda nuestra vida. Son los que, de forma coloquial, yo llamo los barrenderos de la vagina. Son los que van a ser capaces de limpiar nuestra vagina de otros agentes patógenos. Pero, a pesar de que existen nuestros bacilos de Doverlén, en nuestra vagina también pueden entrar otras bacterias que igualmente permanecen con nosotras, y del equilibrio entre los bacilos de Doverlén y estas otras bacterias que entran en nuestra vagina a lo largo de nuestra vida, va a depender que tengamos un sistema reproductor y genital, un aparato sexual, sano o no. Lo mejor es que este equilibrio no se altere con la presencia de agentes externos. Yo siempre digo, lo digo en clase, mi clase de medicina, se lo digo a mi alumna y a mis alumnos, pero a veces no me escuchan, que la vagina no es una hucha en la que se puede introducir todo, que introducir agentes externos en la vagina en muchas ocasiones altera el equilibrio y es mucho más lesivo de lo que es el no hacer nada. Por eso, cuando de manera abusiva se le prescriben a las mujeres productos diversos que se introduzcan en la vagina con el ánimo de protegerla, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es perjudicarla. Pero, por ejemplo, como es en mi caso, ¿no? Que yo tuve cáncer de cuello de útero con radioterapia, quimioterapia y plaquiterapia y de todo. Claro, yo ahora tengo que utilizar algún tipo de lubricante, hidratante, o ya con cualquier mujer menopáusica o después del parto, ¿no? Que te recomiendan utilizar algún tipo de este gel. ¿Qué opinas? Pues mira, ahora voy a hacerte una reflexión que te va a sorprender. No hace mucho tiempo, y creo que todavía sigue en el mercado, hay un producto, que no es el que tú seguro estás utilizando, pero en fin, hay un producto para la sequedad genital y bueno, hay más, pero en fin, hay dos productos, para la sequedad genital y para las prácticas sexuales coitales. Uno de ellos estaba exclusivamente compuesto de parabenes. ¡Ostras! Exclusivamente compuesto de parabenes. Eso significaba que si yo he comentado al principio de mi entrevista que los parabenes o parabenos son perjudiciales, imagínate introducido en la vagina, que tiene una capacidad de absorción infinitamente mayor que cualquier otro organismo del cuerpo, incluido el estómago. Y luego hay otro producto que se usa con bastante frecuencia también para la sequedad genital y las prácticas sexuales coitales dificultosas, que también tenía parabenes y que yo sepa ahora recientemente dicen que se lo han retirado. Los parabenes, al considerarse productos cosméticos y tal, en muchas ocasiones no se declaran en las formulaciones de los productos. No se declaran, pero eso no quiere decir que los tengan. Quiere decir que hay que ser extraordinariamente cuidadosas a la hora de decidir qué productos vamos a introducir en nuestra vagina. Ostras, la verdad es que me he quedado sin habla, porque yo estoy utilizando uno que tiene ácido hialurónico. No te quedes sin habla porque no te voy a dar el nombre, porque no le quiero hacer publicidad. Porque esta marca también comercializaba un producto para aplicarlo en las mamas para aliviar la tensión mamaria, que era igualmente exclusivamente a base de parabenes. ¿Entiendes? O sea, que hay muchas. El ácido hialurónico, bueno, que se sepa, no tiene efectos nocivos para la salud. Vale. Pues, Enriqueta, ha sido maravilloso poder hablar contigo. La verdad es que ha sido increíble. No sé si tienes algún detalle o algo que no te hayamos preguntado que quieras comentar. No, yo creo que lo que teníamos previsto lo hemos hablado, creo que de manera comprensible. Puede que haya quedado alguna cosa que no esté clara. Yo siempre trato de utilizar un lenguaje fluido en el que además los términos técnicos pues no estén presentes,
porque si no, pues no sería fácil de comprenderme. Pero en fin, si vosotros tenéis alguna cosa que yo no haya aclarado, pues me la podéis también preguntar. Yo creo que ha quedado todo extremadamente claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Enriqueta, y gracias a ti también, Edurne.